Bueno, de lo que significa el buen vivir, ¿no? Que vamos a hablar ahora. En nuestra conversación, para mí, es es la forma de vida que permite la felicidad, la permanencia de la diversidad cultural y ambiental, es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. Muchas gracias, maestra Vilma. María Eugenia, ¿cuál es el contexto en este caso, el buen vivir en términos que se maneja dentro de la comunidad universitaria o dentro de la comunidad artística? Muchas gracias. Creo que el tema que nos convoca es importante porque nos interesa mucho, sobre todo en estos contextos de crisis climáticas, contextos en los que hemos vivido crisis sanitarias, ¿no? Y siempre, seguramente es un lugar común hablar de cómo tenemos que cambiar el rumbo como sociedades para poder tener esperanza de vida. Los conocimientos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios en general, no solamente de Perú, sino de diversos países, nos proponen alternativas importantes que tienen dentro de otras cualidades el haber resistido al tiempo, a la violencia de la colonización y de seguir buscando alternativas y posibilidades para poder seguir presente y hacerse, manifestar esa presencia a través de su diversidad de conocimientos que se expresan de distintas maneras. Personalmente, como historiadora de arte, les cuento que yo me he acercado al conocimiento de los pueblos indígenas básicamente desde sus expresiones estéticas, que son muy diversas, que han transformado no solamente el escenario local, ¿no?, del Perú, de Lima en general, sino que también dan cuenta de transformaciones que estas mismas sociedades han enfrentado. Y eso tiene mucho que ver con esta percepción del buen vivir, esa búsqueda de tener una relación armoniosa con el prójimo, con el otro, ¿no? Y cómo conciben a este otro. ¿Quién es este otro? ¿Quiénes son estas comunidades que nos permiten interrelacionarlos desde las lógicas y de los epistemes indígenas? Estas otras comunidades, además de las personas, por supuesto, son las plantas, los animales y todos esos seres, ¿no? Es cierto que no es un concepto exclusivamente amazónico, que tiene que ver principalmente con todas estas poblaciones que a través de milenios han convivido y han transformado, acondicionado su territorio. Eso que va de alguna manera en un camino, hay un camino que es muy diferente, muy separado a esta ruta que el discurso hegemónico occidental capitalista, extractivista, que de algún modo ha copado casi todas nuestras estructuras, incluso políticas, es algo que se comienza a recuperar desde hace bastante tiempo, pero que en los últimos años se convierte en una apuesta política importante, ¿no? El Camet-Sasaike pertenece básicamente al pueblo Ashánica, es una ordenanza indígena que es producto además de una serie de conversaciones entre los pueblos, entre los líderes, entre las mujeres, entre todos los que tienen este deseo de mejorar sus condiciones de vida, porque si bien ahora nosotros
reconocemos lo valioso, lo importante que es saber de estos conocimientos, entender estas relaciones, no podemos dejar de ser coherentes y ser conscientes de que son estas poblaciones las que viven la violencia del extractivismo, viven en condiciones sumamente complejas, ¿no? Entonces, eso es algo que indudablemente forma parte de estas reflexiones. Por eso es que desde el pueblo Ayánica, que es uno de los pueblos, el pueblo más numeroso en el Perú, desde donde este concepto se ha convertido en parte importante de su agenda, ¿no? Tuve la suerte de participar en una exposición invitada por la Municipalidad de Lima, por Musuk Nolte, el artista que ustedes dentro de poco, cuyas fotografías van a poder ver, y que además se adentra al universo Ayánica a partir de la Central Ayánica del Río N, una institución importante, liderada por los mismos indígenas, y conocer un poco mejor de esta filosofía de vida, como ustedes han explicado, de esta voluntad por apostar a tener una mejor cultivo, a sanar. Nosotros le pusimos sanar a la exposición porque precisamente el objetivo de la muestra era que la gente que no conociera las cuencas del río N, que no conociera las formas de vida de estas sociedades, entienda de que para ellos es sumamente importante sanar los cultivos, sanar el agua, sanarse en relación a esta violencia que afrontan, no solamente por las crisis climáticas y el extractivismo, sino por toda esa historia de violencia que tiene que ver con el terrorismo, que tiene que ver con el narcotráfico, en fin, temas que son sumamente sensibles y que son fundamentales para pensar también en relación a la importancia de estos conceptos. Muchas gracias. De verdad que es muy amplio y también muy difundido en la Amazonía, en las comunidades. Un poquito como que, Eugenia, has presentado la segunda pregunta a la que iba, pero tal vez preguntar a Vilma también cómo se expresa esta filosofía de una manera cotidiana en la comunidad, cómo se vive o tal vez cómo se aplica dentro del trabajo. Si tal vez nos pueden comentar para un poquito más concretos, tal vez, ¿no? O sea, para hacernos una idea del concepto. La pregunta es, de hecho, para Vilma o tal vez Eugenia, cómo ustedes se mira en la vida diaria dentro de la comunidad, el buen vivir, cómo se vive esto con las manos, con los huesos, con la mirada, con cosas concretas. Bueno, y el concepto de cómo se expresa esta filosofía en el hacer de cotidiano y de su comunidad, dice, ¿no? Entonces creo que no solo no nos ayuda a ver el mundo de forma diferente, sino que también puede cambiar cómo interactuamos desde cómo podemos ayudar. Entonces, de esa manera, creo que el pueblo indígena estamos bien en defender más que todo en nuestros territorios, en nuestra cultura, para que nuestra cultura también que no se acabe, ¿no? Entonces, para que no se pierda
estamos siempre ahí defendiendo a nuestra cultura, defendiendo o difundir nuestra cultura para que los demás sepan también cómo es el arte shipibo o defender en terrenos, en tierras, que muchas cosas hemos sufrido. Más que todo en mi situación de lo que yo he sufrido, les voy a comentar un poco, ¿no? Porque he vivido en esa vida de lo que ha desaparecido mi esposo en tiempo de el año 89 fue desaparecido mi esposo. En esos tiempos que yo he vivido no era una vida que yo podía existir, era muy diferente. Entonces, viendo esas cosas, he pasado muchas cosas en mi vida, pero aún así he tratado de seguir adelante y venir acá y ahora difundir de lo que es nuestra cultura, también de nuestros antepasados o de la nación Shipibo, más que todo, de todo a nivel nacional, ¿no? De los pueblos indígenas, no solamente de los pueblos Shipibo, sino de todos los pueblos indígenas. Entonces me parece, ha sido algo terrorizado que hemos pasado, aterrorizado, mejor dicho, porque he vivido esa vida. Entonces, me siento, al venir acá, me siento fortalecido, porque acá he aprendido de lo que no sabía. Quizás he venido, como quien decir, con los ojos cerrados, porque yo no sabía absolutamente nada. Gracias a Dios por conocer al profesor César Ramos. Él nos sacó adelante, ha sido como un padre que tenemos. Cualquier cosa nosotros lo preguntábamos. Entonces, él como antropólogo nos contaba las cosas que son así. A veces somos indígenas, a veces no sabemos mucho, no sabemos mucho. Entonces, el profesor César Ramos, lo que me ayudó muchísimo también en situación de estas cosas, ¿no? Y me siento agradecida por él. Cuántas veces quiero que existiera el profesor César Ramos. Hemos sufrido mucho, pero sí, aún así hemos salido adelante y siempre vamos a estar yendo adelante. No vamos a quedarnos atrás sin él. Gracias al grupo también de la Trenzando Fuerza que nos da oportunidades en eso, ¿no? Y entonces yo diría que los pueblos indígenas, nosotros somos mayormente no sabemos cómo salir adelante. Estamos ahí como que donde no hay oportunidades en la misma comunidad. Entonces, tiene menos apoyo, no saben qué hacer, simplemente que se puede decir vivir solamente por vivir nomás. No sabemos, no sabemos las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Entonces, yo diría así, porque yo he vivido así, yo estaba así, estando en la comunidad nativa. Me pertenezco a la comunidad nativa de Panaillo, entonces me siento así porque no llegan, las autoridades no llegan ahí, en la misma comunidad, cuando hay algún enfrentamiento, cuando los madereros quieren entrar. Entonces, ¿cómo se defienden ahí? Se tienen que morir al defender su tierra. Entonces, muchas cosas han pasado mis ancestros, mis familias, y así con estos, a veces recibo capacitaciones, ahí un poquito que me estoy ya un poco, como quien decir que estoy abriendo mis ojos, ¿no?
Y ahora yo me acerco a la comunidad y me dicen que hacen, o sea, muchas cosas faltan ahí. También quieren capacitaciones, pero a veces de acá la gente, o sea, las autoridades no se van. Entonces, eso he recibido el comentario de allá de la comunidad nativa de Panaí. Gracias. Gracias, Vilma. Lo que quisiera o resumir tal vez es el deseo de un poco más de la participación política de la comunidad indígena y también de ser vistos dentro del contexto político y ser escuchados. Lo que también escucho es que también las comunidades son como los guardianes del territorio, o sea, de los territorios, de los recursos, y tal vez esto es también el contexto del buen vivir, que, que les da derecho a los recursos que existen allí, pero que sin embargo hay conflictos que, en la que se enfrentan constantemente, como por ejemplo la extracción de la madera o tal vez otro tipo de conflictos también, la pesca y todo esto, ¿no? Gracias, Vilma. De pronto preguntamos a María Eugenia cuál es su visión o cuál es la experiencia que tuvo con los Ashaninka en la comunidad Ashaninka en este caso, en este contexto. Gracias, muchas gracias, Violeta. Lo importante, lo interesante en este caso es de que que es un concepto amplio y que forma parte de distintos pueblos, entre los Ashaninka se ha convertido en parte de su agenda política. Quiere decir de que no solamente son una serie de conceptos que tienen que ver con su relación con la capital, o con personas no ashánicas, que no forman parte de su mismo pueblo, sino que tiene que ver con el comportamiento de ellos mismos, esa necesidad de escuchar las voces de los abuelos, esa búsqueda de dar mayor importancia a los conocimientos que en la época, en este momento que hemos pasado del COVID, fueron las alternativas inmediatas que sirvieron para que las personas pudieran amenguar todos estos problemas de salud. Todo ello ha contribuido a entender mucho mejor que la apuesta de los pueblos indígenas, puntualmente el pueblo Ashánica, bueno, y por supuesto los demás pueblos también, está el Tajimat, Ujut, que es de los Huampis, ¿no? Tiene que ver con generar alternativas que se puedan integrar a las políticas públicas, a las políticas estatales. Es decir, que formen parte de una política, en futuro de una política nacional. Estamos interrelacionados y además es incómodo incluso hablar de pueblo indígena para mí y en un lugar como el Perú, ¿no? Ciertamente, y acá me voy a desviar un poco y sobre todo con este tema de la discriminación y el racismo, ¿no? Porque todo esto está inmerso en un discurso más amplio, en una narrativa que es muy compleja. Tiene que ver con que la mayoría de peruanos nos reconocemos como mestizos, pero esta palabra mestiza que está tan trabajada, tan estudiada, tiene una larga trayectoria, es una palabra que puede ser muy peligrosa porque esconde muchísimo nuestras propias indigeneidades, ¿no? Estas que están muy presentes en nuestras vidas, en nuestra esencia. Entonces, cuando hablamos del indígena como el otro, termina siendo algo incómodo porque uno sabe que también forma parte de ese universo. Es decir, que nosotros también tenemos, sobre todo los que estamos
inmersos en los países latinoamericanos, en particular en el Perú, ¿no? Entonces, eso se vuelve algo mucho más relevante todavía, ¿no? Es recuperar nuestros propios conocimientos y respetar algunas de las cosas que parecen muy simples, pero que sin embargo son importantes tenerlas en cuenta, ¿no? Saber invitar, saber recibir al otro, saber respetar al otro, ¿no? Pensar que si el otro no es solamente una persona, lo que nosotros entendemos en este contexto, digamos, en el que nos hemos formado, sino que ese otro, esa otra persona puede ser una planta, puede ser el guairuro, puede ser el chontaduro, puede ser un sajino. Eso es algo que los abuelos y las abuelas, incluso nuestros propios abuelos, han sabido respetar, conocer y desde luego preservar, porque de ellos depende la vida de las comunidades, nuestras propias vidas. Cuando nosotros nos divorciamos, o cuando el discurso moderno se divorcia y se divide esta noción de naturaleza, la modernidad le enseña al hombre que el dominio de la naturaleza es una idea importante de progreso. Allí comienzan a existir problemas serios que ahora pues nos empujan a vivir situaciones que todas, y creo que todos somos conscientes, ¿no? que tenemos que revertir, ¿no? Y allí están las artistas, Vilma, por ejemplo, que no ha comentado de lo importante que es su obra, lo importante que es que ella haya estado en otros contextos, no solamente locales, en Lima, sino en otros lugares, llevando el quené, que es un conocimiento fundamental en la vida, y además que traduce, da cuenta a un público no conocedor de este vínculo con las plantas de poder, ¿no? Entonces, todo eso desde el arte, que es un poco el ámbito en el que yo me desempeño, es posible recuperar, ¿no? Es posible establecer diálogos, establecer la capacidad de vincularnos desde distintos contextos, perdón. Gracias, María Eugenia. Un poquito el tema político era nuestra siguiente pregunta, entonces como que ya nos comentaste cuál es la necesidad en el contexto político, y qué es lo que recomendaría a los políticos para incorporar el buen vivir dentro de sus políticas. ¿Cuál sería, si de pronto existe algo concreto o de pronto algo, cuál sería el punto de inicio, mejor dicho, en la que podríamos tener en cuenta el concepto dentro de la política? Yo, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias. Eso es un tema importante también porque no podemos olvidar de que hay toda una serie de políticas públicas que desde hace bastante tiempo forman parte de nuestros mismos, incluso, espacios de reflexión, ¿no? Hay una idea del respeto a la diversidad, tenemos eso dentro también, forma parte ya de las instituciones, por lo menos del Perú y de distintas partes de Latinoamérica y del mundo en general, pero también creo que saber que existen y que es poco lo que se ha hecho hasta el momento, o poco o tanto, mejor dicho, por hacer respecto a incorporar de una manera más coherente esos conocimientos, nos obliga a tener una mirada crítica, ¿no? Este discurso del multiculturalismo neoliberal, ¿no? O sea, es decir, sí, apostamos por ello, pero ¿hasta qué punto nos estamos comprometiendo como instancias políticas o como instancias que tienen la facultad de establecer políticas públicas, ¿no? Eso es algo importante, tenemos que verlo con mucho cuidado, incluso desde el mundo del arte, es esta necesidad de integrar y de mostrar las artes contemporáneas, esta pluralidad de voces, que por suerte se ha sostenido mucho en el tiempo, es decir, no es algo reciente, estamos hablando de por lo menos fines de la década de los 90, en donde la presencia de los artistas indígenas nos comienzan a
a obligar a repensar muchos supuestos, muchas certezas, ¿no? Creo que eso es algo muy importante y tiene que ver con cómo desde las instancias, desde los ámbitos políticos e institucionales, se tienen que haber aperturas reales, aperturas que además sean resultado del diálogo, ¿no? Del diálogo no solamente de los políticos, por supuesto, del diálogo de los mismos actores y de los mismos conocedores de estas nociones y de estos planteamientos, ¿no? Me refiero a los hombres y las mujeres de los pueblos indígenas también. Un tema muy interesante, donde todo se empieza con el diálogo y tal vez reunir a todos los actores. Gracias. Comparto la idea también. Ah, pero María Eugenia, ¿cree usted que el buen vivir es en sí un concepto decolonial? Se podría decir que ya estamos como en muchas personas que salimos de nuestras tierras a buscar nuevos horizontes, tal vez también ser absorbidos por este mundo capitalista o donde todo se convierte en mira, que hasta bien trading quería decir, o sea, todo lo que es el comercio, ¿no? O sea, el comercio y todo tiene un valor más monetario. ¿Cómo podríamos verlo entonces? ¿Es el concepto un concepto de colonial? ¿Y por qué? Gracias. La pregunta es bastante interesante y también creo que nos lleva a pensar. Ustedes cuando iniciamos esta conferencia, esta conversación, comentaron de que esta noción de buen vivir está muy inmersa en nuestros eh, relatos, en nuestra vida, incluso, no solamente en los espacios rurales, sino también en las ciudades, ¿no? Es decir, en contextos hegemónicos. Entonces tenemos que tener en cuenta que ese riesgo de capitalizar un concepto y tenerlo y manejarlo, pero no hacerlo efectivo es uno de los grandes riesgos que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, mejor dicho, apropiarnos del concepto y no capitalizarlo, no utilizarlo realmente. Es decolonial desde el punto de vista de que entendemos que este ejercicio, ¿no?, de la colonialidad básicamente se ha apropiado de los conocimientos, ¿no? Los ha subalternizado, ha hecho uso de ellos, pero no les ha dado ese crédito, no les ha puesto en el mismo lugar, ¿no? Hay una suerte de injusticia epistémica, es decir, siempre se ha considerado, sobre todo a los pueblos indígenas, sobre todo a las poblaciones de estos contextos rurales e incluso, ¿no?, a todo este universo en el que me siento incorporada, como sujetos que no tienen esta posibilidad de enunciar conocimiento. Desde una lectura decolonial podríamos decir que estamos buscando ir en contra de ello, ¿no? Buscando visibilizar que estos saberes, conocimientos, epistemes, que son tan importantes y que tienen lógicas de transmisión, de archivo, de distribución distintas, son sumamente importantes y es necesario desjerarquizar que solamente los conocimientos occidentales, esta idea de modernidad, ¿no?, que están ya ilusa, utópica y además compleja, ¿no?, es lo que tiene importancia, ¿no? Creo que eso es una reflexión, esa además eso fue una reflexión que he aprendido no solamente entre los Ashánica, sino también entre los Shipibo-Conibo de Cantagallo y entre otros pueblos que he conocido, ¿no? Esta mirada que existe entre las nuevas generaciones de artistas, de creadoras, de artesanas, de ver y reconocerse en esta encrucijada, ¿no? Y de reconocer sus conocimientos como valiosos e importantes y defenderlos, que es lo que hacen las mujeres de Cantagallo, las artistas de Cantagallo, ¿no?, que defienden su forma de crear, que defienden su forma de innovar y que saben que a través del arte han logrado tener una voz, que es algo que
yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que celebrar, ¿no? Esa fortaleza de Vilma y de todas estas artistas que crean en comunidad, ¿no? Que apuestan por ello, ¿no? Y que creo que no hay mejor gesto de colonial que estas prácticas, ¿no? Gracias. Solo un comentario entre paréntesis. Aquí leo el contexto de Marita. Se conoce la publicación presentada por la Fundación Rosa Luxemburg en el 2012, Buen Vivir, das gute Lebens jenseits von Entwicklung und Wachstum. Buen Vivir más allá del desarrollo y del progreso, de Eduardo Gudinas, conocido autor seguramente. Y también hubo un simposio sobre el buen vivir en Halle, que es aquí en Alemania, una parte de Alemania, en octubre del 2013. Esto solamente para comentar. Personalmente también tuve la experiencia con alumnos de una escuela ya desde el, bueno, quinto grado, que se lo podría decir en Perú, que hacían también temas conversatorios sobre el tema buen vivir. Bueno, solamente para comentar que es un tema en Alemania, es en Europa. En fin, pero ¿qué nos recomendaría para aplicar el concepto buen vivir en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podríamos integrarlo? Y hemos hablado un poquito del contexto político, del diálogo, y sin embargo es aplicable en la vida cotidiana, en la unidad familiar, por decirlo más concreto. De pronto Vilma nos puede comentar también un poquito sobre esto, cómo se vive el buen vivir. Pero no tiene que Vilma, de pronto Eugenia nos puede comentar en todo caso. Pero María Eugenia. Ya, muy bien, gracias Vilma. Espero ser tu voz, sé que estás con la garganta un poco mal. ¿Cómo, no? ¿Cómo? Es una pregunta interesante y compleja. Creo que el hecho de estar en esta comunidad, ¿no? de poder tener este diálogo, esta apertura, ya por lo menos nos invita a pensar de que estamos buscando, esta Vilma, esos acercamientos. Creo que Vilma ya está, a ver. Más agua. Sí. Discúlpeme que estoy un poquito mal de la garganta que me estaba atacando. Al respecto de buen vivir que estamos, ay, disculpen, que estamos hablando, ¿no? Como que es la forma de vivir, es la forma de vida que remite y que permite la diversidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental, es armonía, igualdad, equidad y solidaria. Entonces, ay, discúlpeme. Vilma, de pronto tomamos un vasito de agüita por ahí. Exacto. Le comento un poquito. Mi abuelita era curadora, era como la doctora de mi comunidad, porque en aquella época no teníamos
postas ni hospitales. Teníamos simplemente el poder de las plantas. Entonces, si alguien tenía fiebre, si alguien tenía de pronto malestares estomacales, otros tipos de cosas que de pronto no se podía explicar. em, Siempre había una conexión con las plantas y ella conocía qué plantas era bueno para qué. Y estos conocimientos los tuvo ella, las transmitió a su hija y como que un poco era parte del conocimiento, digamos, de las mujeres, porque los hombres como que tanto en otro concepto se ocupaban en otras cosas. Y entonces como que el saber el poder de las plantas, el conocer tal vez para qué, para qué sirve o qué planta sirve para qué malestar. Em, es un valor que lamentablemente se va perdiendo de generación en generación. Y entonces, mm, cómo tú vieras o cómo se vive ahora en la comunidad, cómo se preserva estos conocimientos en el caso, en la familia o de pronto dentro de la comunidad. Espérate, Vilma, creo que el micrófono está ahora sí. Sí. Bueno, de mi comunidad y vivir acá en Cantagallo, este, es algo complicado, pero aún así nosotros nos hemos sobrevivido sobre el COVID, porque nosotros todavía conocemos la planta, las plantas empoderadas, las plantas que nos sanó de lo que ha sido utilizado por nuestros ancestros. Entonces nosotros siempre hemos estado al lado de las plantas medicinales que tenemos. Y tenemos, por ejemplo, tenemos la planta de, en Shipibo se dice Jujimpionis. También, no sé en castellano, pero es Jujimpionis. También hay piripiri, también hay el toé, también hay el, con los que nos ha curado también la plantas medicinales. Entonces, eso nosotros hemos preparado para poder sostenernos. Y esa naturaleza o ese empoderamiento que tiene la planta nos sanó porque nuestros abuelos nos contaban, cuando uno tiene fiebre, tiene que tratarse así, con las semillitas de zapallo. Entonces, machacando las semillitas de zapallo, nos daban nuestros abuelos, nos acordamos estando acá en la ciudad, y entonces teníamos que practicar. Y esa vez que yo estuve mal, estuve muy mal del COVID. Entonces me acordé de lo que me enseñaba mi abuela, que así preparaba yo. Me levanté como sea, hice mi esfuerzo, lo preparé. Entonces me ayudó un poco a mí misma. Entonces, acá mismo lo practicamos, estando en la ciudad. Practicamos todo lo que es de las plantas medicinales. Gracias a Dios que conocíamos dónde conseguir las plantas medicinales, ¿no? Por ejemplo, la mocura también hemos conseguido, el sacha-ajo cocinándole los dos juntos y a pasar vapor, con un poquito de mentol y todito solamente cubriendo la cabeza. Entonces, eso nos absorbe y así hemos tratado, nos hemos mantenido acá. Y además, aparte de eso, no nos quedamos así nomás.
teníamos que compartir a los demás vecinos y toda la comunidad conjunto ayudarnos, porque así nos hemos curado acá en la comunidad, teniendo medicinas naturales, teniendo medicinas tradicionales, no podemos ir al hospital, hay que tomar lo que tenemos. Entonces, preparamos comprando de la parada acá en Perú. Compramos el sacha ajo, también compramos el pión colorado, que eso es bueno para el dolor de cabeza. Entonces, preparamos todo eso, tomábamos también, nos bañábamos y nos cuidábamos unos a otros. Nos hemos apoyado también a los vecinos y no hemos ido al hospital. No nos hemos ido al hospital, a lo contrario, nos hemos ayudado, nos hemos apoyado y así para poder defendernos. Y claro que sí, hubo muertos, 3 muertos nomás acá en la comunidad, pero después ya no, porque ya hemos manejado la técnica que nosotros teníamos, cada cual que tenemos el conocimiento acá, lo hemos practicado de lo que es, de lo que nos enseñaron nuestros abuelos. Y eso es lo que lo puedo decir, ¿no? Porque habiendo tantas plantas medicinales, a veces uno no sabe preparar. Entonces nos agonizamos, pero eso no es la forma, sino hay que buscar la forma cómo podemos sanar. Por ejemplo, si tomamos el preparado de mango con la corteza de guayaba. La corteza de guayaba es muy buenísima para las infecciones. Entonces, todo eso mezclado con el quión, tomábamos. Entonces, nos hemos sobrevivido. Por eso yo digo, teniendo las plantas medicinales, a veces uno no tomamos y nos puede causar más daño, ¿no? Mejor es aplicar y tomar. Entonces, así hemos sobrevivido acá en la comunidad de Cantagallo. Gracias, Vilma. Un poco más para conocer el contexto de que los conocimientos y las tradiciones también se pueden aplicar a pesar de no estar a la mano con las plantas, pero sin embargo, cuando se tiene el conocimiento, se puede aplicarlo. Muchas gracias. Pues, y me imagino también que se da esos conocimientos a nuestros hijos, a los nietos, y de pronto lo miran, lo sienten también cuando toman o cuando tienen la oportunidad de ser curados o de pronto tratados con plantas medicinales, es cierto. Bueno, a lo que iba, ¿cómo podríamos enseñarle a nuestros niños estas tradiciones, esos conocimientos? ¿De qué forma se los transmites, Vilma? El micrófono también otra vez está, si me atrevo a preguntar. Vilma, el micrófono está cerrado de pronto. Ahora sí. Bueno, les voy a contar un poco mi experiencia que tengo yo acá en mi familia. Yo tengo mis hijos, mis nietos, lo cuento, ¿no? En las noches o en la madrugada le cuento que, bueno, porque así también me enseñaron mis abuelos. Entonces yo tengo esa enseñanza, ¿no? Que todavía lo siento, no dejo de olvidarme. Entonces, yo practico así. Entonces, mis hijos o mis nietos me dicen, ¿por qué tanto hablas de madrugada? Porque así, o sea que yo ya estoy acostumbrada de enseñar así de madrugada o hacer mis cosas, yo haciendo mi trabajito ya.
porque mi abuela me enseñó, cuando yo tenía 9 años, me enseñó, Vilma, tú tienes que levantarte ya, levántate, ya son las 4 de la mañana, levántate a hacer tus cosas, a barrer, a lavar los servicios, a cocinar. Entonces, eso yo tengo el conocimiento ya de mí misma. Entonces, ahora yo tengo que transmitirlo ahora a mis hijos. Entonces, en caso de las plantas medicinales, cuando nosotros nos pasamos así, un poco que nos sentimos mal, entonces yo trato de comprar y enseño, esto se prepara así, y porque eso es muy bueno, nos puede curar. A veces cuando no hay dinero, ya de ahí nomás, yo por ejemplo, yo tengo mi sembrado de cúrcuma, tengo mi sembrado del quión, y tengo muchas plantitas también que he sembrado de lo que es de la medicina tradicional, de mí misma, cuando necesito de ahí para poder sacar. Entonces, y así hago yo con mis hijos, que puedo enseñar para que ellos tampoco no se pierda el conocimiento. También tiene que practicar y así para que algún día cuando están un poquito mal, para que ellos mismos se defiendan, preparar algo, preparar el guión y el limón, entonces pueden tomar eso. Y si no saben, se puede enfermar peor. Entonces hay muchas preparaciones que hacer. Entonces eso también yo les digo, ¿no? Bueno, tal cosa es para tal enfermedad. Eso lo pueden tomar cuando se sienten mal. Entonces, ya tienen conocimiento mis hijos. Así yo le transmito yo a mis nietos y a mis hijos. Ujú. Muchas gracias, Vilma. Muy interesante. Y yo doy paso al público y de pronto hay algo más que agregar o de pronto que hay preguntas sueltas que deseamos hacerla a Vilma o a María Eugenia, o de pronto que nos explican de sus propias experiencias, que nos pueden comentar desde su propia experiencia. Y ahora está el micrófono abierto para el público y no estamos nada más. A mí me gustaría pedir la palabra. Yo recuerdo con mucha admiración, mucho cariño, algunas conversaciones que tuve con Vilma sobre justamente este tema del buen vivir. Y recuerdo que ella me contó que en su comunidad, ella es de Pucallpa, de Ucayali, de la comunidad Shipibo-Conibo, y recuerdo que ella me contaba que las familias, los padres, los abuelos, a los niños tenían un trato de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha serenidad. Siempre trataban de inculcarles eso en el trato, en lo cotidiano. Que los niños siempre debían tener esa experiencia de crecer con esa serenidad para que de adultos sean personas, digamos, con ese equilibrio, ¿no? Siempre se refería a los niños, recuerdo mucho la educación a los niños. Y también recuerdo que me contaba que ella cuando era joven o pequeña, sobre las plantas, por ejemplo, en ese conocimiento que fue ella heredando, ¿no? En su experiencia también, en su lugar de origen, su abuela les había enseñado, por ejemplo, que algunas plantas tienen alguna... les facilitaban para sus creaciones artísticas, para sus visiones. Hay una conexión muy especial con la naturaleza en su cotidiano.
y ellas en su comunidad también piden permiso a las plantas antes de usarlas, ¿no? Cada planta, cada ser vivo tiene un guardián o un dueño, le llaman ellos, ¿no? Tiene un nombre en su lengua. Y eso, por ejemplo, cuando ella me lo contaba, yo sentía que estaba de alguna manera también conectada con ella, porque yo tenía una sensibilidad, digamos que muy especial así, ¿no? Claro, yo no soy de donde es ella, pero con qué respeto, ¿no? Era esa convivencia, es esa convivencia, ¿no? Entre los seres humanos, entre las plantas, entre el entorno. Entonces yo creo que es muy valioso eso. Y a mí me hubiese gustado escucharla a Vilma también hablar de esa experiencia que ella ha tenido y las maestras que conozco, ¿no? Y me interesaría, bueno, que las demás también puedan escucharlo de ella, porque ellos lo viven de una manera muy distinta a nosotros que vivimos en la ciudad. Y en la ciudad sí vive mucha violencia, vivimos en el día a día, la gente te empuja en la calle, no respetan las señales de tránsito, o sea, hay una total desconexión, ¿no? Y yo siento que podríamos abrirnos a este aprendizaje, aprender a convivir, ¿no? De una manera muy distinta. Bueno, eso quería comentar nada más. Gracias, Patricia. Muy interesante, de verdad. Pienso que si hay algo más que agregar o de pronto comentar a todo lo que hemos escuchado, cómo se vive en sus comunidades, tal vez dentro del contexto familiar o cómo se ve este concepto. Sería muy interesante también escuchar dentro del público. Y si hay preguntas a Vilma o Eugenia, está abierto el micrófono para todas. Yo quería decir algo. A pesar de que yo salí de Perú hace mucho tiempo, hace como 30 años, justamente yo pensé que tenía que salir de Perú porque quería cortar lazos familiares con mi familia, que a pesar que nos queríamos mucho, sentía que yo no había crecido emocionalmente. Entonces, creo que esto, primero en Ginebra, en Suiza, y ahora en Berlín, pero me he dado cuenta que también traigo en todas esas tradiciones familiares que tengo de Lima, recuerdo lo de mi abuelo y todo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es conocerse uno misma en el interior. A veces cuando uno está muy rodeada de sobreprotección no llegas a conocerte tú misma. Y al conocerte tú misma, yo pienso que empiezas a ser coherente para eso, para buscar ese buen vivir. Estemos donde estemos, podemos hallarlo. Yo me siento muy agradecida de estar en Berlín porque es una ciudad que tiene mezcla de naturaleza, mucho bosque, lagos, y yo creo que hasta ahora yo no me he tropezado con nadie en la calle que va rápido, ¿no? Hay que tener cuidado con los ciclistas que van como muy rápido, ¿no? Pero yo creo que hay un respeto acá y me siento muy agradecida de estar acá en Berlín, ¿no? Y aparte, lo que a uno le falta de su país es la familia y todo eso lo he encontrado con los grupos y comunidades que tengo acá, ¿no? Y entonces eso me da esa parte de compartir, de la parte social, también mi fe, ¿no? Voy a la Misión Católica de Lengua Española
Entonces tengo mi familia, mi hija, ¿no? O sea, trato de que haya como un equilibrio en esto, ¿no? En mi vida. Yo creo que cada una puede encontrar ese buen vivir, esté donde esté. Claro que en la Amazonía es algo increíble, ¿no? Lo que tienen las plantas y todo, pero aprendamos y apliquemos lo que nos hace falta acá, ¿no? Ya, gracias. Gracias, Keta. Tal vez otro comentario, algunas preguntas. Violeta, Sí, Marita. sí. Bueno, yo solamente escuchando, em, era inevitable hacer los paralelos con las personas que estamos aquí, por ejemplo, que todavía cuando recién llegábamos y no hablábamos el alemán, por ejemplo, o compañeras que tienen poco tiempo y hay una parte importante que al no poderse comunicar en nuestra lengua, es un bloqueo enorme y trataba de entrar a esa complejidad de la pregunta de cómo hacemos que se incorpore el buen vivir en las políticas públicas. Vemos que en países andinos se ha incorporado en algunas constituciones, etcétera, y para mí es inevitable también complejizarme en el proceso porque soy una actora política, claramente, política aquí en donde vivo, lo era también en el Perú, y sí me gustaría aprovechar esta oportunidad de estar en contacto con personas que en su modus operandi están tratando de aplicar ese buen vivir. ¿Cómo hacemos para que se incorpore a las políticas públicas? Y una de las cosas que se ha dicho es, bueno, yo siento que para mí el buen vivir es sí, es ese equilibrio y que el equilibrio es también muy complejo porque tiene que ver con el equilibrio individual, personal y del entorno que uno va creando, pero también el de la sociedad. Y no podemos minimizar lo que ha significado la pandemia. O sea, yo misma he sentido un deterioro muy grande en mi salud y he notado en mucha gente que está en la administración pública o gente que está expuesta a la toma de decisiones en el mundo político, que se están enfermando mucho, ¿no? Entonces, hay algo que no está bien. Estamos viviendo, o sea, estamos en una sociedad muy rica que tiene muchas oportunidades y yo tengo la suerte de no solamente beneficiarme de los resultados de la apertura intercultural, sino que he sido parte de ese proceso acá en Pankow. Y me gustaría seguir siendo activa en eso, ¿no? Pero tienes esta otra situación que hay que construir no solamente con lo que uno cree, sino hay muchas voces diferentes. Y voces que, por ejemplo, no están todavía empoderadas en el alemán. Entonces trato de aplicar esto a mi contexto y pienso, una manera de sanar y curar es pensar creativamente, por ejemplo, cómo incorporamos esta otra visión de la salud dentro de nuestras políticas de salud, por ejemplo. Trabajo con funcionarios también que están en las secciones de salud, pero necesito siempre, ¿no? Informarme más de cómo podríamos hacer esto. Segundo, el multilingüismo también. Me parece una manera importante de sanar, de que las personas podamos hablar en nuestra lengua materna. Por eso yo de verdad aprecio mucho que la señora Vilma Mainas acepta las invitaciones y habla en español, lo habla súper bien y yo digo, si tuviera la oportunidad de escucharla, a mí me gustaría escucharla, por ejemplo, en su lengua materna, que ella diga lo que quiera, que no es eso que sale del corazón, sale solo en lengua materna, ¿no? Y si nos pudiera comentar algo que sienta en este momento y olvídese si no la vamos a entender. O sea, no tiene nada que ver. Es simplemente esta posibilidad de hablar, ¿no? De soltar la voz. Nosotros acá en Panco hemos logrado muchas cosas, pero todavía siento que es poco, ¿no? En relación a lo que nos falta conocer. Y lo dejaría ahí, ¿no? O sea, simplemente es una reflexión en voz alta de que el entrar en el proceso de colonial
como decía María Eugenia, es complejo, es difícil. En mi caso sigue siendo muy doloroso. O sea, sigue siendo bien duro entrar en esa dimensión en una zona y en un país como Alemania. Eso también puede ser muy complejo. Era eso nada más. Señora Mainas, no sea, o Vilma, ¿no te animas a decirnos algo en tu lengua materna? Lo que te salga en este momento. Sí, les voy a hablar en mi idioma intuitivo, con Ivo. Ya. Hakuñantanki mato akay, agradecen por la invitación que me de acá, de Nato Migra Arte, agradecen mato Haska que invitan a Copi, mato grupo, Ascata mato Isha Virus Iraque acá desde Perú, no son desde Perú Cantagallo, mato Iraque acá no son, Ascata Hawi kibo unanti kopi maton invita na ikinano maton raka que icha virus mato grupo y haskata mato huiwashunga senato huiwashiko. Les voy a cantar un pedacito de canto como para dar la buena energía. Gracias. Kachamaki mato ishubano Maya Maya Shamaki Mato Ishuwa Ramato Ishunai Migrarte Kayaka Mato Ishubano Mato Ishubano. Muchas gracias. Gracias. Mi voz no me ayuda, pero lo canté un poco. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo creo que fue una forma muy linda de cerrar, ¿verdad, Marita? Sí, pero no sé si las demás chicas estarán de acuerdo. ¿Cómo estamos? Acá estamos de Exacto. noche. Es la pregunta si de pronto alguien quiere agregar más. Yo me quedé con un poco la intriga de Pamela porque ella también vive en un contexto muy natural y no sé, de pronto hasta qué punto te has visto identificada con el contexto buen vivir, con el concepto buen vivir. Y sería nada más una de mis preguntas, mejor dicho. Definitivamente era un poco la inquietud, cómo nos vemos personalmente dentro del concepto. El micrófono está apagado. Sí, ahora sí. Ahí sí. Sí, muy bien. La verdad me quedé un poco con los ojos cerrados escuchando el hermoso canto. Lo grabé también y entre todo lo que imaginaba que decía aquella canción tan hermosa, me encanta cantar, me encantó su voz, su visión, maravilloso el encuentro. Y me quedé pensando un poco en las reflexiones que hacía cada una de ustedes con respecto al territorio, al lugar donde hoy habitamos, en donde nos sostenemos, y imaginé francamente a las garzas, que son las aves que yo observo, y me acordé de un trocito por ahí también de una canción que justamente dice: las aves migratorias siempre vuelven, pensando en la migración, en el territorio, y emocionante un poco también pensar en mi hija y a través justamente de los aromas de las plantas, de los sonidos de las aves, del viento, de la lluvia intensa también
que la que nosotros también tenemos como ustedes, de alguna manera siempre volvemos a nuestros orígenes, a nuestras sensaciones, y podemos habitar la naturaleza en un pequeño espacio, en un edificio, en una calle con ruido. Nos vamos a encontrar finalmente con lo que somos, naturaleza también. Y su canción inspiradora totalmente, creo que para mí el buen vivir diciendo que soy una privilegiada, lo quisiera para todos, y para todas, pero la verdad es que si nos conectamos en cualquier lugar, estamos ahí con la naturaleza, somos sonido, somos vibración. Así es que eso para mí también es un poco el buen vivir, el estar conscientes de que somos humanos, y es un regalo ser humano que nos permite tener esta sensibilidad. Así es que eso, muchísimas gracias también por el espacio precioso, la información y la conexión. Eso, muchísimas gracias. Un beso, un abrazo. Gracias, Pamela. Bueno, yo creo que vamos llegando poco a poco al final. Si todos estamos de acuerdo con esto, solo quería pedir tal vez las últimas palabras a María Eugenia, que aún no le hemos dado la oportunidad de decir las últimas palabras. Muchísimas gracias. Me siento muy emocionada de haber participado, de haberlos escuchado. Entiendo de las sensibilidades que todas en las que estamos reunidas acá compartimos, estas experiencias y además estas búsquedas de buen vivir que no solamente, como han señalado todas, no solamente es una búsqueda de los pueblos indígenas, un conocimiento de los pueblos indígenas, en realidad es todos, ¿no? Solamente que ellos nos permiten recordarlo, porque lo tienen presente en su cotidianidad. Entonces eso creo que es lo más valioso, mirarnos con respeto entre nosotras, ¿no? Mirarnos con tolerancia y participar de los diálogos, ¿no? buscar ello. Cuando uno lee algunas cosas sobre qué significa el buen vivir para los Ashánica, ellos dicen vivir en paz, comer bien, saber recibir, saber vivir en la naturaleza, saber respetar a la naturaleza, ¿no? Eso de comer bien, vivir en paz, ¿no? Esto todo lo contrario a lo que nosotros casi solemos hacer en estos contextos en donde nos vemos empujados a plantearnos metas, a exigirnos con mucho, ¿no? Y olvidarnos de que hay pues otras también futuras metas que espero que nos podamos ir planteando, ¿no? En función de lo que es estar en este y compartir la vida con las personas y también con todos los seres, ¿no? Solamente agradecerles, me ha encantado estar acá, han tocado todas mis fibras y muchísimas gracias, Vilma, maravilloso lo tuyo, como siempre. Gracias, un honor. Bueno, si no hay más preguntas y no hay más comentarios, Marita, yo te daría la palabra para despedirnos y por mi parte también agradecida a todos. Estoy mucho más energizada con mucho diálogo, con un tema muy interesante. Muchas gracias a todas.